Queridos amigos del 3N, aquí estamos de nuevo pues para hacer otro contenido. En este caso va a ser unos consejos de utilización y circulación con el sistema PWM, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a poner un poquito en situación. Cuando diseñamos este sistema con el amigo Paco Pujol, yo insistí en que la fuente de alimentación estuviera sobredimensionada, ¿vale? La de 14 voltios, 3 amperios. Bueno, la fuente está realmente superdimensionada, es una barbaridad, ¿vale? Por eso os aconsejo, los que todavía no la hayáis comprado, ¿vale? En el blog ya pondré la de 12 voltios, 2 amperios, con eso hay más que suficiente. Aquí tengo un alimentador de 1,5 amperio, 12 voltios, 1,5 amperio, y pueden circular por la maqueta tranquilamente de 5 a 6 locomotoras, ¿de acuerdo? O sea que 3 amperios, ¿qué problema tenemos? El problema es que es mucha intensidad y que hay materiales como las vías o incluso material móvil que puede resultar dañado, ¿vale? No estaban preparados los materiales de Ibertren para semejante intensidad. Esto aquí ya entonó el mea culpa. Yo quise que la fuente de alimentación fuera sobredimensionada para poder arrastrar muchos trenes, pero la verdad es que se me fue la castaña y me pasé un poco, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, también comentaros que con Paco Pujol estamos trabajando precisamente en sistemas de protección para proteger tanto vías como material móvil, ¿de acuerdo? Ahora, de todas maneras, os haré unos incisos sobre la utilización del PWM, ¿vale? Para que tengamos una circulación segura y sin problemas, ¿vale? Y nada, vamos al tema. Bien amigos, en el sistema, como podéis ver, he montado el alimentador de 12 voltios, 1,5 amperio, he dispuesto 6 locomotoras aquí encima de la maqueta. Ya os aviso de que la circulación va a ser un poco burda, ¿vale? Y se cazarán las unas a las otras. Es solo para que veáis que con 1,5 amperio podemos utilizar 6 locomotoras, ¿de acuerdo? Vamos a estar muy alerta del amperímetro. ¿Por qué? Porque el amperímetro es básico. Si nosotros vemos, por ejemplo, que circulando nos descarrila un tren o en el momento de la circulación tenemos un consumo muy elevado, botón del pánico y revisemos lo que hay. Si hay una locomotora mal encarrilada, si hay vagones descarrilados que tengamos sobre la maqueta, cualquier elemento que nos pueda hacer subir la intensidad, ¿vale? Es muy importante, porque si tenemos la fuente de alimentación de 14 voltios, 3 amperios, se va a poner el material muy caliente, ¿vale? Porque son averías que son resistivas y el sistema no para, ¿vale? Al ser un tema resistivo, el sistema no para. El sistema nos parará si yo cortocircuito los dos cables, entonces se para, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a hacer una prueba. Yo lo pongo a 100%. Bueno, es que ahora tengo las locomotoras aquí encima, ¿vale? Pero bueno, es igual, os lo explico sobre la marcha. Si yo hago un cortocircuito aquí metálico, el sistema se parará. Pero si es una rueda que descarrila de un vagón o de una locomotora, el sistema no se para. Y entonces la fuente de alimentación, al detectar la avería, da el máximo amperaje que puede ser, que llegaría a 3 o 3 amperios y medio, con lo que es fácil dañar alguno de los elementos del material móvil o incluso de una vía, que podemos tener una vía que esté haciendo un mal contacto, se va a poner muy caliente hasta casi fundirse los contactos, ¿de acuerdo? Porque allí habrá una sobreintensidad muy grande. Ya os digo, estamos trabajando en un sistema rearmable para que si hay una sobreintensidad, que el sistema se pare, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto no lo tengamos, pues vamos a dar unos consejos prácticos de utilización, ¿vale? Bueno, yo voy a probar el sistema. Bueno, como veis, aquí encima hay 5 locomotoras y el consumo es de 1 amperio y muy poco, ¿de acuerdo? Como os he dicho, estaba seguro que se cazarían porque son diferentes locomotoras, pero para que entendáis, con 1,5 amperio podríamos hacer funcionar tranquilamente 5 o 6 locomotoras, ¿de acuerdo? Eso significa lo que os he dicho, que la fuente de alimentación está muy sobredimensionada. Si alguien, por ejemplo, quiere cambiarla,
las fuentes de alimentación de 12 voltios, 2 amperios valen menos de 5 euros, ¿vale? Valen 4 euros con 30 o algo así. Que ya tenemos la fuente de alimentación, y esa fuente de alimentación de 14 voltios, 3 amperios la podríamos utilizar para iluminación, ¿vale? Porque nos soportará perfectamente la iluminación de la maqueta, ¿de acuerdo? Yo os voy a hacer una prueba aquí con la fuente de alimentación de 3 amperios, ¿vale? Esta fuente de alimentación no se va a preocupar para nada de la iluminación de las casas, estación y las farolas, ¿de acuerdo? No habría ningún problema más. Que queremos aprovechar nuestra fuente de alimentación de 3 amperios. Bien, vamos al tema. Lo primero, desconecto el alimentador y pongo la fuente de alimentación de 3 amperios. Vale, yo tengo que deciros una cosa. Esta es de 12 voltios, no es de 14, pero para el tema es igual. En el momento que la conectemos, seguramente nos saldrá 14 voltios. Aquí en la parte derecha de la fuente de alimentación, aquí hay un pequeño potenciómetro que podemos ajustar, ¿vale? Yo, si giro, porque aquí tengo la lectura del voltaje de entrada, yo, si giro hacia la izquierda, incremento el voltaje, ¿vale? Subiría a 13,2. Si giro hacia la derecha, bajaría a 11,9. ¿Qué tenéis que hacer con la fuente de alimentación de 14 voltios? Bajarla todo lo que podáis. Tanto si queda en 13, en 13,1, pero el caso es bajarla, que no quede a 14 voltios. Ya de esta manera eliminaremos 3 vatios de potencia del circuito. ¿De acuerdo? Vale, una vez la tengamos regulada, seguramente nos quedará a 13 voltios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nos quedará a 13,2 como yo lo tengo ahora. Pues muy bien. A ver, un momento, dejadme sacar las locomotoras. ¿Vale? Yo enchufo el sistema y para dejarlo a unos 12 voltios y medio, que yo creo que hay más que suficiente para las locomotoras, aprieto unos segundos en programación, entro en programación y donde sale el 100 yo lo bajo, ¿vale? Y aquí en el voltímetro de vía yo tengo la tensión que me saldrá vía. Por ejemplo, en mi caso, lo que es 13,2 voltios de entrada, bajo la H a 87 y me quedan 12,4 voltios en la vía, que yo creo que es una tensión muy acertada. Lo grabo y yo, cuando vaya a 100, a tope, el voltímetro de vía marcará 12,4, no 13,2. El 13,2 será la corriente que tengamos, que nos da la fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Este parámetro es importante. Luego, vamos pues ahora a coger una locomotora cualquiera, pues por ejemplo la 1800 verde plata, ¿vale? Y yo pues la pongo a 100, a tope, ¿vale? Pues bueno, tengo una circulación que estas locomotoras, hay que pensar una cosa, el estado de las vías de Renfe en época 3, estas locomotoras no pasaban de 70-80 km por hora, por eso yo puedo coger, ¿vale? Y la puedo regular a una velocidad más o menos normal, ¿de acuerdo? Esto sería, y mientras va circulando, de cuando en cuando voy vigilando el amperímetro. Si el amperímetro se me subiera a las nubes, corto en seco, que es que o ha descarrilado un vagón, ha descarrilado la locomotora o está fallando alguna vía, ¿vale? El consumo, pues en este caso de esta locomotora, suele estar entre los 200-230 miliamperios, ¿vale? Si esto, ahora por ejemplo voy a hacer un cortocircuito aquí en la vía, se me dispara a lo salvaje, yo paro el sistema, ¿de acuerdo? El amperímetro es muy importante mientras no tengamos sistemas de protección que estéis al loro, ¿vale? Mientras circuláis, que le vayáis pegando un vistazo. Si veis que se para un poquito la locomotora, alguna cosa, rápidamente miráis el amperímetro y si se ha disparado el consumo, lo paro en seco, ¿de acuerdo? O sea, ya sabemos que el parámetro de voltaje lo podemos ajustar a lo que nosotros queramos. El problema es con el amperaje.
El amperaje estamos trabajando a ver cómo podemos hacer un sistema de protección o incluso un regulador para que no nos dé 3 amperios en vía. Ya os digo, los que no hayáis comprado todavía la fuente de alimentación, cogeros la de 12 voltios, 2 amperios, hay más que suficiente. Como habéis visto, con un amperio y medio corro con 5 locomotoras, tranquilamente, incluso podría poner una sexta. Lo que pasa es que se me complica mucho el tema porque es muy pequeña la maqueta, se van a cazar todas, ¿de acuerdo? Pues nada amigos, quería haceros este inciso sobre circulación y sobre todo con el control del amperímetro mientras no tengamos sistema de protección, ¿de acuerdo? Es muy importante porque 3 amperios es mucha intensidad, ¿vale? Y los materiales no están preparados para tanta intensidad. Seguramente el transformador de Ibertren debía dar 3/4 de amperio o como mucho 1 amperio, ¿vale? Y le estamos triplicando la potencia. Los materiales no aguantan estas potencias. Tened presente, las vías tienen que estar las H's limpias y todo para que haya la menos resistencia posible. El sistema es lo que os he dicho. Ahora sacaré la locomotora. Si os dais cuenta, yo activo el sistema. Si junto los cables, el sistema se para automáticamente, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, vamos a suponer que el destornillador es una rueda descarrilada. Si yo hago cortocircuito aquí, ¿vale? ¿Veis? Saltan chispas, pero el sistema no se para. Y en un momento dado, el amperímetro se vuelve loco. Ya subiría casi 5 amperios y además la vía se está calentando. O sea, importantísimo, control del amperímetro y si vemos alguna lectura un poquito rara, parada en seco para quitar la tensión y el amperaje de la vía. Yo creo que con estos consejos, ¿vale? Y luego lo que os decía de la circulación, sí, yo por ejemplo, para que veáis una prueba, voy a entrar otra vez en programación. La H la voy a poner otra vez a 100%. Y ahora a ver qué tensión tengo en la vía. Tengo 12 voltios en vía. Al 100% tengo 13,4. Pues bueno, ya veréis. La velocidad que va a correr la locomotora ya en sí es absurda. No es para nada realista cuando la ponga a tope. Esta locomotora está pasadísima de vueltas. A ver, yo también puedo coger y regularle la velocidad, por supuesto. ¿Vale? Por ejemplo, pues con el controlador a 58 ya es una velocidad quizás un poquito baja, pero ya está bien a 62. A esta velocidad la locomotora ya... Y tengo solo 10 voltios en vía. ¿De acuerdo? O sea, puedo trabajar con varios parámetros con el controlador. O sea, tomároslo con calma, no aprender, son mis consejos de circulación, ¿vale? Circulemos a una velocidad pequeña. Además tenemos otra posibilidad, que es el bajarle mucho a la locomotora la velocidad, ¿vale? Yo de esta manera puedo detectar si hay fallos en la vía. Como más baja de velocidad, ahora por ejemplo estoy con el mando a 20, se ha parado. Aquí podría tener un fallo por suciedad, con que solo ha sido tocarla y arrancar casi seguramente que será el desvío sucio, ¿vale? Pero a tan baja velocidad yo puedo ver dónde tengo un fallo eléctrico, que con el transformador de Ibertren me cuesta mucho más, porque las locomotoras ya arrancan a mucho, ¿veis? Esto seguramente es suciedad en las vías. Pues yo cogería un trapo con un poquito de disolvente, limpiaría los raíles y limpiaría el carril central. Aquí ya lo vemos, se me para, bueno, ahora quizás ha descarrilado, ¿vale? Sí, había descarrilado, se ha parado porque ha descarrilado. Pero a una velocidad tan pequeña puedo darle un poquito más, ¿vale? Pero que nos sirve y además controlando el consumo del amperímetro, está en los sitios que pasará que le cuesta más de circular, subirá algo el amperímetro, por ejemplo de 130 miliamperios a 150 o 160. Todos estos fallos eléctricos a estas velocidades tan bajas yo los puedo localizar en la maqueta, ¿de acuerdo? Pues nada amigos, espero que este contenido os sea valioso, os sirva y sobre todo
Los que tengáis ya el PWM montado como hicimos en primera serie, con la fuente de 14 voltios y 3 amperios, regulad la tensión de salida al mínimo de la fuente de alimentación, y después, si queréis regular por la H el tope de tensión a 12,5 en la vía, pues es solo programación, ¿vale? Paquito Pujol puso los parámetros de ajuste del PWM y tal, para que no tengáis ningún problema. Se pulsa 4 segundos el botón este y entras en el parámetro que quieras ajustar, ¿de acuerdo? Pues nada más, amigos, hasta la próxima.